clase vamos a repasar algunas cosas y vamos a seguir mirando otras nuevas el día de hoy. La clase pasada nosotros nos concentramos mucho en lo que es, digamos, lo que era redacción, o mejor dicho, comunicación, la escritura. Mencionamos un poquito el tema de la redacción. Hablamos de varias cosas, de cultura organizacional, de comunicación organizacional. Entonces vamos a darle fuerza hoy a el concepto per se de lo que es redactar. La redacción, de acuerdo a algunas datas encontradas por acá, proviene del latín y su significado es poner en orden, organizar, ¿ok? De eso se trata el tema de redactar. Ahora, para yo redactar tienen que haber varias cosas en lo que yo estoy escribiendo. Entendimos que el proceso de escritura hay un aspecto formal, hay una serie de cosas que yo tengo que seguir para escribir, pero escribir es simplemente pues la acción como tal. Ahora vamos nosotros a redactar, vamos a tratar de que las cosas tengan consistencia. Para que exista esa consistencia en la redacción, que sea una buena redacción, todo debe ser coherente. Es decir, debe haber una relación entre unas cosas con otras del mismo tema. Y esto es importante, que sea del mismo tema. Les decía también que cuando voy a redactar debo olvidarme un poco de las cosas subjetivas. Frases como un poquito, bastante, casi nada, casi. Ese tipo de cosas no son medibles, no tienen ningún tipo de magnitud. Por lo tanto, no tiene exactitud ni es objetivo. Cuando nosotros vamos a redactar, también deberíamos hacerlo de la forma más clara posible. Redactar no quiere decir que es que vamos a escribir y escribir y escribir y escribir. Eso es un error típico de muchos profesores que pareciera que quieren unos textos de muchísimo volumen, pero realmente me parece que no tiene nada de calidad. Entonces, para que algo sea claro, es que sea fácilmente comprensible y que el lector lo entienda. Otra de las cosas de la redacción o característica de la redacción per se es precisamente tener datos específicos y lo más exactos posibles. Esto es vital. O sea, nosotros vamos a tener información. La información si son 30 grados, 40 segundos, 30 metros cuadrados. Eso debe ser lo más exacto posible. Y cuidado con algo. Si nosotros vamos a citar o vamos a mencionar, no sé, o sea, en la Segunda Guerra Mundial fallecieron 3 millones de personas. Importantísimo que nosotros citemos la fuente. ¿De dónde salieron esas 3 millones de personas? ¿Según qué? ¿De acuerdo a qué tipo de reporte estamos nosotros tomando un número que pareciera ser tan exacto y de dónde lo sacamos? ¿Ok? Redactar no tiene que ser complejo, no tiene que ser, no tiene que alejar al lector, ya lo vimos anteriormente. Cuando nosotros redactamos, esto debería ser sencillo, sin ningún tipo de formalismo, de forma clara. Por lo tanto, una de las características de la redacción es que sea sencilla. Y otra de las cosas de la redacción es que genere interés. Si yo no llevo una secuencia, si yo salto de una palabra para otra, si nada tiene conexión, pues ¿cómo voy a mostrar o cómo voy a capturar el interés de la persona? Es como cuando leemos esos artículos. De hecho, hay artículos muy largos que están muy bien hechos para captar la atención. No sé si les ha pasado en Google, te encuentras muchos que te dicen, por ejemplo, no vas a creer lo que le pasó a esta pareja. Y tú empiezas a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y la historia nunca se acaba. O, pues, particularmente yo después de 10 15 párrafos ya no sigo leyendo. Pero lo interesante es que saben hacer cómo mantenerte allí para que tú sigas leyendo. ¿Ok? Evidentemente, para lograr eso, tú tienes que tener el estímulo o lograr el estímulo de la persona que está leyendo. Esto quizás lo hemos visto en otros contextos. Esto lo hemos visto quizás en otros contextos, pero vamos a trabajarlo acá
de una manera un poquito más, más específica. Ok, vamos a ver por aquí. Clase de hoy. Ok, cuando nosotros vamos a redactar, esto es básico. Yo debo tener una idea principal. Ok. Y esa idea principal puede tener varias ideas secundarias. Pero cada vez que yo voy a escribir, yo debo estar claro qué voy a enfatizar en un párrafo. Realmente debe haber un protagonista en ese párrafo. Si yo voy a hablar quizás de la energía eléctrica, entonces el primer párrafo quizás, mi intención aquí es definir. Ok, este párrafo define la energía eléctrica. Quizás hay otro párrafo que tenga como intención diferenciar la energía eléctrica de la energía eólica. Entonces tengo otro párrafo que también estará constituido por idea principal e idea secundaria. El tercer párrafo quizás serán tipos de energía eléctrica, no lo sé. Y ahí vamos entonces definiendo. Cuando yo le doy a cada párrafo un sentido, yo voy a poder tener una escritura un poco más precisa. Cuando hay un círculo muy famoso, creo que se llama Simon Sinek, el autor. No sé si es Sinek con C, Sinek con K. Pero este es el famoso círculo de oro que anda por ahí, donde uno dice lo representan así, ¿no? El qué, el cómo y el por qué. No, no porque. En este caso es un por qué. Entonces, cada vez que usted vaya a redactar, este círculo sirve para varias cosas. Cada vez que usted vaya a decir alguna cosa, bueno, mira, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y por qué se hizo? Usted va a hacer algo. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? Entonces, este círculo de oro es una buena referencia para saber de qué voy a hablar, cómo se resolvió de lo que voy a hablar y por qué llegamos nosotros al problema que tenemos aquí en este momento. Bien, vamos a continuar por acá hablando de redacción. Creo que Jorgeli se sale, entra, debe tener problemas de conexión. Ajá. ¿Cuáles son las ideas secundarias que nosotros podemos conectar? Si yo voy a hablar, les decía, vamos a hablar de alguna otra cosa. Vamos a hablar de, no sé, el COVID-19. Este tema ya pasó de moda, ¿no? Pero quedó entre la sociedad. Si yo hablo del COVID-19, la idea principal es hablar de esto. ¿Cuáles pueden ser las ideas secundarias? Pueden ser las causas del COVID, pueden ser también las consecuencias de una persona que ha sufrido el COVID, las implicaciones de haber tenido COVID. Puedo haber también citar quizás algunos médicos o algunos especialistas que están hablando acerca del COVID, qué dicen las estadísticas acerca del COVID y algunas otras cosas que está ocurriendo en la calle eh, a través del COVID. Entonces, cuando nosotros entendemos que tengo una idea principal que puedo conectar con una serie de ideas secundarias, yo voy a empezar a ser un poquito más organizado al escribir. ¿Ok? Los informes técnicos, más allá de la redacción, les estoy citando la redacción, pero en este caso vamos a aprovecharlo para hacer los informes técnicos. Una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta es el objetivo. Y una de las cosas que vamos a tratar de evitar en este curso, y no lo hagan por favor, hay gente que inicia el informe, entonces dice, el objetivo de este informe, oye, se escucha un poquito
redundante si la sección de la cual se está escribiendo es objetivo. Entonces, si ya yo puse en el título objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este informe? El objetivo de este informe puede ser, no sé, definir, clasificar, mostrar. Hay una serie de verbos que generalmente se manejan. Ahora, cuidado con el informe técnico, porque el informe técnico no es una tesis. Y en la tesis a nosotros nos suelen pedir el objetivo general y el objetivo específico. Digamos que el objetivo específico yo me lo voy a guardar aquí en el bolsillo y voy a buscar la manera de distribuirlo dentro del informe, pero no lo voy a decir. Si nosotros no somos muy buenos con esto de colocar objetivos, existe algo, a ver si lo ubico por acá, permítame un momento. Ok, aquí tengo uno, vamos a ver si lo puedo descargar. Ok, bien, les quiero mostrar esto. Esto se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos permite a nosotros eh, ver cuáles son los objetivos o algunos objetivos claves que podemos colocar cuando vamos a redactar un informe. La taxonomía de Bloom es muy utilizada cuando nosotros estamos redactando material de tipo pedagógico. Nosotros los que nos dedicamos a la educación muchas veces nos piden los diferentes estratos que tiene un objetivo. Entonces, de repente, si yo quiero en el mundo educativo que la persona recuerde, que la persona comprenda, que la persona aplique, que la persona analice, que la persona evalúe y que la persona sea capaz de crear, entonces, bajo estos 6 estratos que yo tengo aquí, yo podría utilizar muchos de estos verbos que tengo acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, este, que estamos buscando la manera de quizás de analizar en un informe técnico, yo podría tener algunos verbos como estos que tengo acá, ¿no? A ver, examinar, priorizar, encontrar, centrarse, agrupar, asumir, razonar, separar, aislar, comparar, dividir, distinguir, motivar, diferenciar. Entonces, es una buena referencia porque a veces nosotros como seres humanos se nos olvidan los verbos que podría utilizar para un objetivo. Entonces, basta con colocar en Google la taxonomía de Bloom y con esa taxonomía de Bloom nosotros podemos tener los diferentes, muchos de los verbos que se utilizan para redacción de objetivos. En este caso, bueno, leer, citar, esto es muy pedagógico, esto es de acá. Yo en el mundo técnico tal vez utilizaría más estos dos que están acá, de analizar y evaluar, porque es lo que típicamente nosotros vamos a hacer dentro de un informe técnico. Medir, evaluar, decidir, defender, justificar, ¿ok? Valorar. Aquí se los dejo. Eh, lo voy a aprovechar, vamos a ver, creo que lo puedo copiar. Se los voy a dejar directamente en el grupo y así ustedes lo tienen también. Ok, vamos a ver si lo paso así. Listo. Por acá ya tienen ustedes ese ejemplo de la taxonomía de Bloom. Pregunto, vamos a ver, de los que están acá, vamos al chat en 20 segundos. ¿Conocían la taxonomía de Bloom? ¿O eso es algo, para mí es común porque, bueno, digamos que estoy en el mundo de la docencia, pero ¿conocían ustedes esa clasificación de los verbos? Luis dice que sí. Yo sí que no, primera vez. Primera vez que lo ves. Ok, perfecto. Sí.
Es típico de las personas que tal vez están haciendo tesis, que quizás se las mencionan los metodólogos. Pero fíjate que Edgar no lo conocía, Sergio no lo conocía, y bueno, Jackson tampoco conocía acerca de esto de la taxonomía de Bloom. George sí la conocía. Ok, perfecto. Bien, entonces, estamos claros que los objetivos, nosotros lo que buscamos es decir qué es lo que se quiere en ese informe, para qué yo estoy redactando eso, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y tenemos alguna referencia como eso de la taxonomía de Bloom. Se los dije la primera clase. Ok, Victoria dice que busco sinónimos. Bueno, Victoria, ya todo está resumido allí en ese cuadro de la taxonomía de Bloom. Ok, fíjense, este tema del lector, desde la primera clase yo lo estoy mencionando. El lector evidentemente es la persona que más importante para nosotros, es la persona a la cual nosotros tenemos que prestarle atención y en función de eso, pues evidentemente debemos, debemos enfatizar en que el lector es la persona para quien nosotros estamos escribiendo y debemos conocer cuál es su manera de pensar. Ajá, el otro tema, el tono, cuando nosotros vamos a redactar. Hay una creencia o hay una cultura, no sé si los que están en oficina, que si yo le escribo a ustedes algo así, ¿en qué tono estoy escribiendo? Ajá. Pero ¿quién te dice que yo estoy gritando, Georgelis? Si tengo, por ejemplo, activado el capture de las mayúsculas. Mira, yo no me acuerdo dónde fue que yo lo leí, no sé si fue por chiste o por lectura, pero yo decía, se escribe a un correo, por lo menos el correo electrónico, escribes con mayúscula y es como si estuvieras alzando la voz. Obviamente no, pero ahí me quedé con eso. Ok, eso es una cosa que yo también lo aprendí cuando entré en el mundo corporativo, cuando me tocó trabajar y empezar a utilizar correos. No había WhatsApp en su momento. eh, con suerte teníamos mensajes de textos en color verde, pero siempre me decían, no escribas en mayúscula porque eso es gritado, no escribas en mayúscula porque eso es gritado. Eso no está escrito en ninguna parte, eso no es gritado. Las mayúsculas son mayúsculas. Hay un uso correcto de las mayúsculas y un uso correcto de las minúsculas, pero pues en este mundo donde estamos se entiende que está o es entendido como que estamos gritando. Entonces, la única manera de nosotros moderar el tono no es solamente escribir en mayúsculas. Las palabras que yo utilice también mejoran el tono. Por ejemplo, si yo voy a escribir y yo le digo, pues tal vez, estimada María, o bien las mayúsculas, ok, ahora sí, este, estimada María, es muy diferente a que yo le diga, hola María, ¿cómo está todo? Fíjense que las frases, ambas son para saludar. Pero evidentemente aquí hay un nivel y una señal de respeto. Acá pareciera que María es una persona más cercana a mí. Y si de una u otra forma, dentro de esto que yo estoy escribiendo, esa persona de verdad no es cercana, lo va a tomar como que estoy sobrepasando quizás una confianza que no se me ha dado. Entonces, evidentemente sí, las redacciones tienen tonos. La combinación en la cual yo utilice las palabras, voy a tener voy a dar esa sensación de o está bravo o está molesto, o me trata como que fuera una persona que no me conoce o así una cantidad de cosas, ¿no? Pero que no nos suene raro que esto tiene tono y no tiene nada que ver con el sonido ni con el volumen. Entonces, cuidado cómo vamos a escribir
y sobre todo si vamos a escribir en primera o en tercera persona. Esto es algo que yo quiero saber si lo conocen. Si alguien no lo sabe, en este momento no tengan temor de decirlo. O sea, primera persona y tercera persona. Todos estamos claros aquí lo que es redactar en primera persona y en tercera persona. Sergio dice que sí, Jorgeli sí, Luis dice que sí. Ok. ¿Quién me falta por aquí? Victoria, Jackson. Ok, Victoria dice que sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok, listo. Señores, por favor, no vayan a redactar nunca un informe en primera persona. O sea, nada más, nada menos profesional que decir, el día de hoy yo fui a tomar los datos en el campo. Los datos que recogí dieron como resultado, por lo tanto yo digo que, oye, olvídense. O sea, de verdad que allí, hasta ahí murió el informe. ¿Ok? Entonces, en tercera persona, con un narrador omnisciente que está allí, se recogieron los datos fueron procesados y de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos entonces recomendar lo siguiente y tal, tal, tal. Entonces, la forma en la cual nosotros deberíamos redactar siempre está en tercera persona bajo ese enfoque técnico. Nosotros, una de las cosas que dice aquí como paso a redactar es seleccionar el tema. Para efectos de este curso esto no aplica mucho porque usted ya va a saber siempre cuál es el tema. Usted casi siempre tiene el problema montado encima y usted lo que tiene que hacer es redactar un informe. Esto de la selección de tema es cuando, bueno, usted quizás es un investigador, es un profesor y decide, bueno, de qué puedo escribir, pero realmente no creo que este sea el foco del curso donde estamos. Ajá. Búsqueda de información. Recopilar la información necesaria para documentarte sobre el tema. Cuidado con esto. Ahorita nosotros tenemos, yo les mostraba la clase pasada, nosotros tenemos a ChatGPT, GPT, tenemos a BART, les estoy mostrando algunos ejemplos de inteligencia artificial. Tenemos a Cloud, Cloud 2, ¿ok? Y así sucesivamente están algunos y van a salir saliendo otros. Y probablemente nos parece que porque es inteligencia artificial, todo lo que nos diga esto es verdad. Eso por ahí. Por otro lado, tenemos Wikipedia. ¿Quién sabe lo que es un wiki? En este mundo, ¿qué es un wiki? ¿Por qué se llama Wikipedia? O no porque se llama Wikipedia. En el mundo de tecnología, ¿a qué se le llama un wiki? Un sistema de trabajo informativo. Ajá, pero un sistema de trabajo informativo. Pero, ¿cuál es la particularidad que tienen los wikis? Son web. Son webs y hay otra cosa, y es que son colaborativos. Pero el problema es que son colaborativos, es que si yo veo un repo colaborativos, el detalle con los wikis es que si yo agarro un wiki y a mí se me ocurre escribir de, no sé, del Parque Mochima, Parque Nacional Mochima, yo empiezo escribiendo acerca del Parque Nacional Mochima sin necesidad de validar la información. Después viene una persona y le parece que lo que yo escribí no está completo y completa un poquito más. Y cuando nos damos cuenta, hay todo un artículo del Parque Nacional Mochima, pero puede ser que esa información no sea del todo validada. Entonces, estos que están acá no son tan confiables como para nosotros escribir. Ahora, si nosotros estamos dentro de este contexto técnico, nosotros deberíamos saber cuál es el estándar o cuál es la norma que rige lo que yo estoy definiendo. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo estoy escribiendo, de hecho lo vamos a hacer con un ejercicio que tenemos hoy.
Si nosotros estamos escribiendo de un tanque, yo creo que les dibujé un tanque la clase pasada. Si estamos trabajando con un tanque, los tanques dentro de la industria petrolera suelen estar dentro de un código de diseño que se llama API 650. Entonces, si usted empieza a buscar información dentro de Internet, dentro de Google, le van a salir extractos de esas normas o personas que están haciendo análisis de esas normas. Pero realmente donde debería estar la información veraz es aquí, dentro de la norma API 650. Yo les quiero mostrar una norma para aquellas personas que tal vez no estén familiarizadas con esto. Debo tener alguna por acá. Ok, aquí ya abrió, solo que tardó un poco. Ok. Ojo, no quiere decir que ustedes solamente vayan a escribir cosas que tengan que ver con normas. Pero como estamos en un contexto técnico y la mayoría de ustedes están aquí porque vinieron a redactar informes técnicos, pues probablemente deben saber cuál es la norma que rige el proceso en el cual ustedes están involucrados. Las normas internacionales suelen estar, primero, que pertenecen a un ente internacional como esto. Esto en este caso, esto es American Petroleum Institute. Es decir, esto no es Wikipedia, esto no es la web del programador, esto no es la CompuTrabajo, esto no es la web de las tareas, nada de eso, ¿no? Esto es un documento oficial que en teoría debería ser actualizado. De hecho, esto viene por año. Fíjense que este es el año 2008. Esta es otra de las cosas de las fuentes que ustedes tienen que estar pendientes. Si yo voy a tomar una información y vienen ustedes y descargan en internet esta norma porque la consiguieron y la copiaron en su informe y ponen año 2008, resulta que cuando yo me voy directamente a la página de API, probablemente la última versión de la norma no es la 2008. Entonces lo que usted está escribiendo allí dentro del informe también puede ser mentira. O no, no es que sea mentira, porque usted lo está soportando con la norma, sino que simplemente la información está desactualizada. Voy a buscar por acá, si me voy a la API, vamos a ver si es 936. Ok. Fíjense, yo me estoy yendo a la página, directamente a la página de la American Petroleum Institute. Fíjense que hasta el logo cambió. ¿Ok? Ya cuando veo por aquí el logo no se parece al que yo tengo por allá. API 936 tiene certificaciones, tiene una cantidad, estudio del examen. Esto pareciera ser solamente para la certificación. Ok, ellos tienen acá ahora, tiene un API Web Store y me imagino que yo puedo buscar la 936. Vamos a ver. API 936. Ok, fíjense que entonces acá la norma tiene un valor de $168 y vamos a ver si nos muestra cuál es la última versión. La última versión es del año 2022. Para las personas que estamos en este mundo industrial, señores, esto es vital, porque nos damos cuenta entonces que la información cambia y que nosotros deberíamos estar trabajando con la última versión de la norma. ¿Se parece? Sí, sí se parece, pero fíjense que el logo cambió, esto es 2022,
Y esta página lo único que me da son las primeras páginas para yo comparar con el índice. Probablemente si yo me pongo a comparar hay otras cosas. Entonces, para resumir y volver dentro de nuestra presentación. En el campo de nosotros, de ingeniería, cuando yo busco información, yo debo estar bien seguro que lo que me está dando la información es completamente veraz, es aprobado o es la norma que yo estoy utilizando y que adicionalmente esto sea del año que a mí me toca para yo poder soportar mi informe. ¿Ok? ¿Cuándo se acepta una norma desactualizada? Cuando usted, por ejemplo, va a hacer un reporte de un tanque en Caripito que fue hecho en el año 1993 y entonces usted necesita la norma del año 93 para ver con qué criterio se diseñó ese tanque. Solamente ahí. Pero si usted va a diseñar algo nuevo o va a hacer un informe de algo nuevo, usted debe estar bajo el último grito de la moda, o mejor dicho, la norma más actualizada. ¿Esto se entendió o los confundí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Habían trabajado con normativas internacionales? No, sin duda, sí, yo había trabajado con ella. Ok, ¿y está actualizada la norma que estabas utilizando? Sí, sí, Lo validaste con para la la página de verificación. API. Correcto. No, y más que todo porque la empresa ya las tiene que bajar por obligación y brinda los cursos. Ok, las tienen que comprar en todo caso. Es lo que debería pasar. ¿Ok? Nosotros en Correcto. Venezuela no tenemos mucho esa cultura de comprar. Si ustedes, les quiero mostrar otra cosita, ¿no? Antes de continuar con eso. Si ustedes ven esta norma, que evidentemente esta yo no la compré, pero el que la compró o a quien le fue asignado, tiene acá, a ver si me puedo acercar aquí, que es donde me interesa. Aquí dice que está licenciado a Valero Energy. No sé quién es Valero Energy, el año tal. Y además tiene por acá un número. Esta fue la persona que compró esa norma. Esta es la única persona a la que no pueden demandar en caso de un tema de plagio o algo de esto. Solamente este señor, que es el que realmente pagó por eso. Todos los demás estamos incurriendo en un delito al pasar esto de pendrive en pendrive. ¿Ok? O peor, o enviándolo por correo. Ok. Aquí nos dice que si nosotros vamos a redactar, cada uno de ustedes realmente pues tendrá su propia técnica de hacerlo, pero nos dice que elaboremos un bosquejo. A mí particularmente me gusta hacerlo. Si yo me voy a sentar a redactar de algo, de hecho lo hago mucho cuando voy a redactar un curso. Si por ejemplo yo voy a un curso de redacción de informes, ok, entonces yo veo por acá el curso es este, redacción de informes. Entonces, ¿qué debe tener un curso de redacción de informes? Ok, debe hablar de escritura, debe hablar de comunicación, debe hablar también de redacción, debe hablar también a lo mejor de algunos ejemplos. Y entonces dentro de esto, ¿y qué debe decir de la escritura? Ah, bueno, debe definir qué es, los tipos que hay, los aspectos formales. Y de esa manera, yo me voy haciendo un bosquejo de lo que va a tener, bien sea en este caso mi curso, o manual, o libro, o lo que vaya a redactar. O sea, nada peor, señores, que sentarnos en una computadora, empezar a escribir sin saber cuándo eso se va a acabar. Cuando yo me siento a escribir, ya yo sé cuál es el inicio, sé que inicio aquí, que son uno, dos, tres, cuatro capítulos que tengo que escribir y de cada capítulo tengo más o menos visión de lo que debo hacer. Entonces, hacer un esquema cuando nosotros vamos a redactar no es una mala idea. Nosotros debemos tener la idea clara antes de empezar a escribir. Hay digamos, esta es una estrategia que se utiliza en muchas áreas. Este es el diagrama, le dicen espina de pescado. Diagrama también, no recuerdo otro nombre, pero el apellido es Ichikawa. El de Ichikawa, donde uno dice, bueno, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué? Y al final probablemente determinas exactamente por qué pasaron las cosas. Entonces, estos diagramas son un muy buen apoyo, primero para usarlo dentro del informe.
si es que yo tengo por alguna razón informes que tengan que ver con determinación de causa raíz. Y si no, pues también me sirve a mí como para un análisis personal para generar algunas recomendaciones. Por ejemplo, aquí nos dicen falta de acceso a información, falta de consideración por parte de los colegas, moral baja. Al final concluye que recursos humanos inadecuados para la elaboración de las memorias. ¿Ok? Esta es la forma en la que trabajan estas espinas de pescado. Otro tipo de esquema que nosotros podríamos estar utilizando es el esquema típico en bloque, donde uno dice, bueno, primero hago esto, después hago esto, seguidamente hago esto y por último hago esto. Y están también los famosos diagramas de flujo, estos que se utilizan en programación, donde quizás no los vamos a usar para redacción, pero sí los podemos utilizar para esquematizar procesos, donde yo tenga que explicar un paso a paso, bueno, explico el paso a paso, y si existe alguna condición, entonces yo pues me voy por otro lado. ¿Quién no había visto un diagrama de estos? Todos hemos visto un diagrama de estos. Sabemos qué significa el rombo este que tenemos acá. A ver, la pregunta concreta. ¿Habían visto un diagrama de estos? Bueno, yo sí, sí, yo sí. He trabajado bastante con eso. Ok, Victoria dice que no. ¿Alguien más no había visto estos diagramas? Sergio dice que sí. Ok. Fíjense, hay una cosa interesante de estos diagramas, sobre todo las personas que trabajan en el área de seguridad. Y voy a hablar de seguridad en Venezuela, ¿ok? Seguridad safety, no seguridad, yo no sé si se los mencioné o si fue en el otro curso, pero hay una diferencia grande cuando hablamos en inglés de safety y security. En el safety esto es seguridad industrial, seguridad personal. Esto es security, esto es seguridad integral, o sea, robos, hurtos, ese tipo de cosas. Ok, entonces en este mundo del safety, muchas veces nos dicen que representemos un proceso utilizando un diagrama. Entonces, de repente, bueno, destapo la lata de pintura. Luego que destapo la lata de pintura, yo tengo que, destapo la lata de pintura. Si la pintura está verde, entonces yo la revuelvo. Si no, simplemente volver a tapar la lata y desecharla. Entonces, en el caso de Victoria, que nos dice que no los había visto, Victoria, estos son unos diagramas que nos permiten a nosotros decir cuándo inicio, cuál es el paso que viene, y luego estos rombos es lo que nosotros llamamos un condicional. Esto es muy de las personas que trabajan programación y trabajan esa área, pero para el tema de nosotros entender algunos procesos que tienen decisión, pues los rombos nos dicen qué pasa si esto es sí o qué pasa si esto es no. Por ejemplo, salgo de mi casa, voy al trabajo, pero entonces hay algo que puede pasar. Llueve. Entonces, si llueve, saco la sombrilla. Si no llueve, no saco la sombrilla. Entonces, esto de manera muy resumida nos permite a nosotros, en vez de escribir tantos párrafos, nos permite describir el paso a paso de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, vamos a seguir por acá. Estos son diagramas de árbol. Realmente esto es está muy bonito y todo. ¿Dónde está? Esta es la causa, las diferentes, este, consecuencias. Yo realmente no lo utilizo mucho, pero quien quiera utilizar estos diagramas, pues bienvenido. Hay otras maneras, hay otras recomendaciones para redactar y es que redacte un borrador. Eh, yo esto ahorita lo cuestiono un poco. Yo creo que esto se hacía antes cuando tú tenías una máquina de escribir y empezabas a sacar ideas y tal. De todas maneras, quien lo quiera hacer, perfecto. Pero creo que ahorita es muy fácil para nosotros trabajar directamente con un procesador de texto. Yo, yo particularmente, trabajo con dictado. Todos ustedes le dictan a Google Docs. Joargel dice que no.
Victoria dice que no. No, no, no. Ok, ya yo prácticamente no escribo. Déjenme ver si puedo hacer aquí un ejercicio con ustedes. Y eso es algo que a mí me resulta muy fácil. Vamos a ver si nosotros vamos aquí a Google. eh, Nos vamos a documentos. Voy a crear un documento en blanco. Y él por aquí me da la opción, o debería darme la opción, de escribir por voz. Entonces, si yo voy a escribir, no sé si me lo va a reconocer porque estoy usando el micrófono. Entonces les digo buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de cómo se redactan los informes técnicos. Los informes técnicos son informes que vamos a utilizar en la industria y de esa manera nosotros entonces vamos a poder transmitir la información luego de una causa o algún problema suscitado dentro del entorno industrial. Para esto aquí, señores, y ya yo escribí. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros estemos utilizando tantos borradores. ¿Ok? Les voy a poner acá más grande para que vean lo confiable que es esto. Entonces les digo, buenas noches, ¿cómo están? Incluso hasta toma los signos de puntuación, toma la ortografía. Los informes técnicos son informes que vamos a utilizar. Y claro, me tocará corregir algunas cosas, pero me ahorré muchísimo tiempo tipeando. Oye, ¿no habían visto esto o es que no lo usan? No, no lo usaba. Pero sí lo habías visto. Sí, pues, pero, ¿cómo te explico? Siendo sincero, lo he visto en películas así, pero no le había prestado atención ni nada por el estilo. Ah, no, vale. Todo el que tenga una cuenta de Google puede hacer esto. Esto es muy sencillo. Entonces nos permite a nosotros ir pensando e ir borrando e ir quitando. Más que todo lo había visto de sistema, como un sistema pedagógico para las personas que tienen dislexia, en la Correcto. manera de estudiar así, de redactar palabras, pues, pero creí que era con un programa de que no sabía que lo podía hacer con Google. Sí. No, es muy sencillo. Y aquí, bueno, ya yo lo que hago es que directamente genero mi documento de Google. No sé, vamos a ponerle prueba y ya, y el documento queda de una sola vez. Después que lo comente y todo. Eh, entonces, bueno, recomendación, si van a redactar ese borrador que nos recomienda aquí la presentación, una herramienta puede ser utilizar estas herramientas de dictado. Antes eso venía con programas aparte como Dragon Dictator o algunos otros, ¿no? Pero bueno, ya ahorita es muy sencillo, de muy fácil acceso. Entonces esto del rayero y todo esto, eh, quizás se trabaja en digital. Yo mismo estoy trabajando con ustedes con una pizarra y estoy trabajando en digital. Según estos pasos para redactar, uno debería después leer atentamente, revisar las ideas, corregir las palabras mal empleadas, elimina términos redundantes, cancela enunciados que tengan las ideas ya expresadas. Fíjense, una de las cosas más difíciles es después que uno escribe, que uno lee y empieza, oye, esto no me gusta. Yo siempre trato de preguntarle a alguien. Yo les pasé por allí un ejercicio. Por favor, vamos a revisarlo. Voy a ver si... A ver por acá. Ok, yo lo voy a abrir para que todos los veamos, pero ustedes este documento en teoría lo deben tener en el WhatsApp. Piense qué pasa cuando yo redacto y no soy organizado. ¿Ok? Fíjense cuál puede ser el resultado que yo obtengo. O peor aún, cuando yo soy una persona que acostumbra a hablar de una manera confusa y simplemente, pues, así como hablo, escribo. Esto dice acá, escuchen y de repente luego y vamos a discutir esto. Estimado señor, el otro día me encontré que en la puerta de mi garaje
señalizado debidamente con la placa correspondiente, había un vehículo aparcado. Resulta que esto es costumbre, resulta que esta costumbre es muy habitual últimamente. Yo pago mis impuestos y pago mi placa. Puede usted mirar que estoy al día de mis tributos. Mis colegas suelen bromearme en el trabajo porque pago los impuestos. Ellos, ¿sabe usted? Lo dejan en cualquier sitio. Me refiero al coche. El otro día, sin ir más lejos, Bernardo, el de finanzas, se quejaba de que no le arrancaba el coche y que tenía un roce. O sea, le habrían dado un golpe. Es ahí, hay que ver cómo está la cosa. Yo no sé si será por la crisis, pero vamos. Aparte que acá tiene algunos errores, pero más allá de eso, esto no me dijo a mí nada. ¿Qué ven ustedes en este tipo de redacción? Es una redacción que tiene, aparte que tiene errores ortográficos, porque hay palabras que le faltan letras, Ujú. no están determinando la causa, ni es clara al momento de hacer las preguntas. Más bien genera más dudas. Ok, nosotros no entendemos nada prácticamente de lo que me están diciendo allí, ¿no? Eh, No deja un objetivo claro de lo que busca. exacto, la persona empezó a hablar y luego no terminó nunca. Entonces allí nos viene a la mente un personaje que fue famoso y sigue siendo muy famoso. No sé si alguien aquí ha visto una película de este señor. Sí. Ok, los chicos que son más jóvenes, ¿alguna vez han visto una película de ese señor? A ver, ¿quiénes aquí no han visto una película de este señor? Pues yo no la he visto. No soy tan jovencita, pero yo no la he visto nunca. A ver, yo soy jovencito, yo sí he visto, tengo 24. Ok. Fíjense, este señor tenía unas características bien particulares. Vamos a ver si encontramos algo acá. El primer resultado de Google se lleva el 27.6% de los clics. Solamente ¡Orden, señores! Bandos debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado. Ok, se los voy a pasar. Fíjense una cosa, se los voy a pasar les voy a buscar uno que sea realmente que cite un poco la naturaleza del personaje para que ustedes lo miren y lo analicen, ¿no? Pero al final era un personaje que aparte de un contexto político un poquito movido, utilizaba este contexto como protesta, pero además hablaba y no decía nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a este señor Cantinflas, realmente y leemos lo que teníamos acá, nos viene a colación o nos viene a la mente tal vez una persona que escribe de esa forma, que no dice nada, dice y no dice nada. Eh, hay una alternativa, que tengo acá, hay una alternativa, se las voy a compartir, de este mismo texto. Primero que el texto se hizo más corto y adicionalmente, pues, estimado señor, el otro día me encontré en la puerta de mi garaje, señalizado debidamente con la placa correspondiente, un vehículo aparcado. Resulta que es costumbre muy habitual últimamente. Yo pago mis impuestos y pago mi placa.
Por tanto, ruego a ese ayuntamiento tome las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir porque lesiona gravemente mis derechos. Listo, o sea, es que le estacionan un carro al señor enfrente y no lo dejan mover. Entonces, esto que tenemos nosotros acá, menos palabras, ideas más claras y no estamos dando tantas vueltas. Les voy a pasar esto también para que lo tengan ustedes y puedan comparar las dos formas de redactar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta ahora? ¿Inquietudes? Ok, perfecto. Según esta recomendación, después que usted redacte, debería dejar una redacción definitiva si usted hizo un borrador. Pero ya por lo que hemos visto, yo realmente pues de una vez vamos escribiendo, vamos leyendo, vamos corrigiendo y dependiendo por supuesto el nivel para donde va el informe, tal vez podría buscar incluso hasta una persona que revise lo que yo escribí, como se suele hacer con los libros y con los artículos de prensa, que hay personas especialistas en redacción, en lectura, en ortografía. Me pasó en una clase algo muy interesante y es que una persona cuando le pregunté que cómo hacía para validar la ortografía, la respuesta fue que utilizaba el WhatsApp como herramienta para ver si las palabras estaban bien escritas. Evidentemente, WhatsApp no es la herramienta para que nos diga si una palabra está bien escrita o no. Y aprovecho para comentarles también una anécdota. En una oportunidad, trabajando, de hecho, ven que este curso, algunos tienen unos logos que no son el de nosotros. Pues estos cursos, cuando los diseñé por primera vez, fueron diseñados para algunas empresas peruanas. En esas correspondencias peruanas me pasan una carta que dice que el curso se va a dictar en septiembre. Evidentemente, yo respondo que estoy de acuerdo con todos, menos que septiembre le falta una P. Muy amablemente me responden que yo estoy equivocado, porque septiembre se escribe sin P. Entonces, pregunto aquí, ¿septiembre lleva P o no lleva P? Tengo entendido que según la RAE permite escribirla de las dos maneras, aunque se ve feísimo sin la P. Ok, pero fíjate que lo estás diciendo basado en algo, ¿ok? ¿Alguien aquí más le había pasado eso? Es una variable permitida, una variable básica, tengo entendido. Pero la más Ok. conocida y más utilizada es con la P. Ok, lo que quiere decir es que si yo utilizo WhatsApp para revisar la ortografía, según WhatsApp a lo mejor no me sirve, porque probablemente septiembre es lo que está dentro de la memoria del WhatsApp. Evidentemente, yo confieso, yo no lo sabía, pero luego de discutir, yo dije, ya va, pero no voy a dejar yo, no puedo ser yo la verdad absoluta. Exactamente, cuando te vas a la Real Academia Española, te habla de septiembre, y automáticamente te dice que se refiere a septiembre. Es decir, lo aprueba, lo acepta, ¿ok? No está mal. Sobre todo en este caso los peruanos tienen, ellos por ejemplo no pronuncian la doble L, pareciera que se la comen. Entonces algo que sea martillo, dicen martillo, en algunos, sobre todo los de sectores más rurales, ¿ok? Entonces, bajo ese concepto, si yo no estoy seguro de algo que voy a escribir, oye, vamos directamente a la Real Academia Española. Vamos directamente a visitar la página, colocamos la palabra. Yo me imagino que ahorita hasta debe haber alguna aplicación en los teléfonos incluso. Algunas de las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes también cuando vamos a redactar es la forma de las palabras. El español es complejo por lo siguiente. Cuando usted va a
cuando usted está de repente redactando algo en inglés, usted dice así, the cat. Este señor aquí no le dice si esto es gata o gata. Perdón, gato o gata. Para los americanos, un gato y una gata se dice igual, se dice cat. Y lo mismo pasa para el perro y lo mismo pasa para cualquier otra cosa. Para nosotros no. Para nosotros está el gato y está la gata. Y entonces para remate de cosas tenemos acá que este es él y esta es la. Entonces cuando nosotros no redactamos esto de la forma correcta, a veces se escucha muy raro. Y aunque ustedes digan, bueno, pero todo el mundo sabe que es el gato, la gata. Si la persona no tiene la nacionalidad venezolana, tuve la oportunidad de trabajar con una señora guyanesa. Ella todos los años que tenía en Venezuela nunca pudo decir él y la de la forma correcta. Y por otro lado, lo que sí es muy común es que encontremos personas que dicen, por ejemplo, las casas, ¿ok? No sé, los techos. Y esto realmente es bastante incómodo cuando tú lo estás leyendo. A nivel gramatical, lo que estamos hablando es esto que les decía de la O y la A. Esto es lo que se conoce como el morfema y el lexema. El lexema es la raíz de la palabra y el morfema es el que al final le da forma de si es masculino o femenino, pero sigue siendo el mismo animal en este caso. ¿Ok? Entonces, estas son cositas muy de literatura, pero que es bueno tenerla en cuenta cuando vamos a escribir. Otra de las cosas que son interesantes es el tema de la sintaxis. Tenemos las 9:02. Vamos a extender un poquito para que no cortar esta idea. Fíjense, la sintaxis. Cuando nosotros, digamos que esta es la parte que estudia cómo se combinan las palabras cuando nosotros vamos a redactar. Pregunto, ¿esto se entiende? Me devolvió el bolígrafo gastado. ¿Qué entienden ustedes allí? Me entregó. ¿Ah? A ver, unos 20 segundos para pensar. ¿Está bien esa frase? ¿Es ambigua? Ok, alguien le dice a otra persona que le devolvió el bolígrafo. O sea, redactó en primera persona, pero no sabe si gastó la tinta o es que se deterioró, o sea, lo usó mucho, dobló. Ok, ahí yo tengo dos opciones. O me devolvió el bolígrafo, es decir, o el bolígrafo estaba gastado desde un principio y me lo devolvieron, o se lo di nuevo y me lo devolvió gastado. ¿Ok? Entonces, habría que colocarle un poquito allí, o sea, el bolígrafo que te entregué nuevo fue devuelto gastado o algo así para que eso no confunda, ¿no? Entonces, me devolvió el bolígrafo gastado. El emisor de la frase prestó un solo bolígrafo en perfectas condiciones de uso y se lo devolvieron gastado. Y la opción 2 es que el bolígrafo hubiera estado gastado desde un principio. Por acá también tenemos algunas cosas que debe tener la redacción: claridad, estructura lógica, objetividad. Y eso lo vamos a ver al volver ahorita de nuestro break de la tarde. ¿Alguna, o de la noche en todo caso? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido hasta ahora lo que se quiere? Sí, todo bien. Hasta los momentos vamos bien. Ok, genial. Bueno, tenemos las 9:05. Volvemos a las 9:10. 5 minutos para estirarnos un poquito y hacer una pausa. Perfecto, está bien.